Bueno, continuamos entonces con esta hermosa jornada de Foros por la Tierra. ¿Cómo están todos después de la experiencia que vivimos? ¿Cómo se sienten así? Renacidos, eso. La fuerza de la semilla vivenciada desde el cuerpo. Qué importante llevar al cuerpo todos estos sentimientos, ¿no? Porque de ahí nos acompañan como una impronta para aquellos momentos donde nos toca tomar decisiones. Finalmente esto se trata de nuestras decisiones del día al día, del día a día. Así que deseando que se lleven esta memoria de semillas, de seres de la tierra, de la visión integral, somos, intersomos, todo eso nos acompañe en el día a día donde más necesitamos esa conciencia para nuestras decisiones. Entonces vamos a continuar. Importante, recuerden que tenemos la solicitud para poder hacer esta firma de la declaratoria que está realizando el profesor Álvaro Gutiérrez junto a muchas personas para evitar la construcción de una pista que está afectando. Venga, por favor, venga. Una pista que va a afectar un lugar que están protegiendo muy importante. Hola, buenos días a todas y todos. Obviamente no soy yo solo, es la corporación Alerce, que es una corporación que formamos para la defensa del Alerce en general. Y bueno, hay un proyecto de construcción de una carretera que en este momento está aprobado, o sea, parcialmente aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y por la CONAF, y está en el servicio de evaluación, o sea, en el sistema de evaluación de impacto ambiental, a punto de ser aprobadas las últimas adendas por parte del MOP, que tienen que salir el 30 de octubre. Entonces estamos haciendo recolección de firmas para tratar de detener la construcción de la carretera que va a afectar alrededor de 100 alerces, o sea, que se estarían cortando, y pasando a través del Parque Nacional Alerce Costero, una carretera que une entre La Unión y Corral, y que sabemos que no es necesaria porque hay otro camino que en realidad se podría mejorar para hacer el mismo servicio de interconexión de las comunas. Así que bueno, en eso estamos. Igual si quieren saber más información, está mucho en el Instagram de la corporación misma, en la página web. Y bueno, andamos buscando firmas, ojalá también de organizaciones, para poder recolectar más gente, digamos, tener más representatividad de gente que está ahí. Así que voy a hacer correr el papelito hoy día en la mañana, yo me voy a ir como a mediodía, así que ojalá se pueda firmar. Alerce. Entonces vamos a pasarlo durante esta sesión y lo que sería de mayor valor es si es que pertenecen a organizaciones, el nombre de la organización, porque así están, ya una organización no es una persona, son muchas personas. ¿Estamos? Así que todo nuestro apoyo, profesor Álvaro, vamos que se puede, por los alerces. Entonces es un gran placer ahora presentar a nuestro invitado de esta conferencia Ciencia Bosque, que lo estamos conociendo, nos estamos reconociendo, hemos escuchado hermosas palabras sobre su trabajo, sobre lo que comparte con fuerza, con vitalidad, y viene nada más y nada menos que, gritamos juntos, nada más y nada menos que Ronald Siste, así que una celebración de parte de todos. Entonces vamos a escuchar esta hermosa conferencia que ya él nos va a contar qué es lo que ha preparado con toda la visión que nos hemos compartido y estimulado para este Foros por la Tierra, evento por los bosques templados lluviosos del sur de América. Así que bienvenido, Ronald, vamos a disfrutar contigo. Gracias, Coral. Gracias, Coral, gracias Felipe, Martín, todos los que están haciendo posible técnicamente esto. ¿Le ha pasado alguna vez que van a hacer algo y lo que sienten que van a hacer ya está hecho? Así que fundamentalmente voy a rellenar 45 minutos, ¿ya? Es como vengo de una semana bien intensa, estuve en Buenos Aires un par de días, conversando con 200 entre académicos y economistas. Y nos demoramos 45 minutos en intentar explicar lo que es el Interset. Entre varios, ¿no? Entre varios además. Entonces aquí como el Interset ya está, como que el objetivo de 45 minutos ya se cumplió. Porque me pidieron hablar y bueno, voy a partir con una historia y un agradecimiento porque
En esta misma sala, hace unos años atrás, donde está Simón y no sé si está Martín, me invitaron a conversar respecto de estados de sobrecarga y colapso, porque habían recién señalado que está el lago colapsado. Bueno, seguimos con el lago colapsado después de varios años, que es como el efecto colectivo que el ser humano tiene. Y estamos acá en esta misma sala de nuevo después de, no sé, 7 años o algo así, 6 años. Y me acuerdo que estaba Rod Walker, que muchos de acá seguramente lo conocen, o lo conocieron, o lo están conociendo. Así que quisiera dedicarle estos 45 minutos a Rod, que se nos fue. Yo lo conocí cuando yo tenía 11 años, en el Bothy, en la cordillera. Y nunca me olvidé de él porque con 2 leyendas que nos contó de miedo para que nos portáramos bien, teníamos 11 años. Nunca se me fue el miedo a la montaña. ¿Sí? Estoy con mi terapeuta trabajando eso ahora. Así que bueno, siempre ha estado bien presente Rod. Pude volver a visitarlo hace un par de años atrás. Me invitó a presentar su libro cuando lo presentó en pandemia. Fue muy chistoso porque éramos 3 personas en una sala con una cámara pensando que estábamos hablando con mucha gente. Bueno, a todos nos ha pasado en los últimos años, ¿no? Así que bueno, para ti Rod, aquí en el centro, en el fueguito, y iba caminando por la mitad del centro de Buenos Aires y de repente recibo un llamado y era la coral. El centro de Buenos Aires es bien fuerte, está en un estado como todo el mundo probablemente, pero sobre todo como toda Latinoamérica, con muchas manifestaciones de inequidad y de polarización y de locura. Entonces iba caminando yo entre una pelea de un par de personas por acá, bocinazos por allá, y de repente me llama la coral. Me dice, Ronnie, va a pasar esto, mira, Juan Pablo va a hablar de esto, Ricardo después va a hablar de esto, así que yo creo que tú hables de esto. Así con una dulzura infinita, en la mitad de la ciudad de la furia. Así que fue como un bálsamo para entender lo que quería hacer. Pero veo que cada uno hizo lo que quiso, por lo tanto no sé en realidad en qué va a terminar esto. Pero sí, algo que me pidió fue como intentar como vincular o expandir la percepción desde lo local hacia lo global. Si entendí bien, que es una capacidad probablemente que tenemos que como que desarrollar probablemente en el siglo XXI los seres humanos. Y para eso quería partir, y yo tiendo a desaparecer, por eso no me paro ahí y todas esas cosas. Pero me encantaría partir con una pequeña trabajo, como una extensión de lo que hicimos en la mañana con la Vivi y con Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Y me gustaría que nos juntáramos en pares brevemente, ¿no? Con la persona que tienen al lado, la más cercana, pero que ojalá nos pongamos como un poquitito frente a la persona, en pares, ¿ya? Eso. Si quieren pueden estar parados, si quieren pueden estar sentados, como quieran, como sea más fácil. ¿Ya? Podemos saludar al par sin... Ahí. Podemos practicar esto también. Si yo levanto la mano, ustedes levantan la suya y hacemos silencio, ¿ya? Si levantan la mano, hacen silencio, ¿ok? Y cuando yo levanto la mano, ustedes levantan la suya, ¿ok? Entonces, porque si no, se nos va a pasar la hora, bueno, a pesar de que estamos haciendo relleno. Entonces, vamos a respondernos una pregunta interesante, ¿eh? Ya experimentamos en la mañana el bosque, hemos experimentado como hartas cosas, me imagino, estos días, pero nos vamos a hacer una pregunta simple, y para eso, ojalá que se den, no sé, 1 minuto a cada uno. Practicamos la escucha profunda y la expresión lo más honesta posible, y vamos a respondernos a eso, ¿ya? Le preguntas al otro quién eres y que responda, ¿ya? 1 minuto a cada uno. Si hay alguien que no tiene par,
puede venir a hacer el trabajo acá también. ¿Son 3? Venga. Ahí, dale. Y pasó 1 minuto. Si quieren cambiar. Y partimos al final, casi a las 11. Sí, estamos puse 10:55. Ya. Te pongo 11. Y vamos cerrando. Buenos para hablar. Estamos. Ok. Ya, entonces esa fue la primera capa. ¿Ok? Entonces ahora los invito a que cerremos brevemente los ojos. Los que se sientan cómodos, los que no se sientan cómodos, los pueden dejar abiertos mirando un punto fijo. Y puedan tomar conciencia de su peso. Y puedan tomar conciencia de cómo ese peso pesa en la silla, en el suelo. Cómo experimentan esa ley fundamental del universo. Y sientan por un momento cómo la Tierra los sostiene. Cómo la Tierra los sostiene permanentemente. Y descansen en esa sensación por unos segundos. Sientan el calor como entra a su cuerpo. Sientan la diferencia de temperatura entre la temperatura que entra por su nariz y la temperatura que sale por su nariz. Esa diferencia de energía viene fundamentalmente del sol. Experimenten pequeño agradecimiento por esa sensación. Y sientan, traten de conectar ahora con el ritmo de su corazón. Y vean cómo este patrón fundamental del universo, que es el ritmo, se expresa a través de ustedes en este momento
del tiempo. Vayan a un lugar ahora de su cuerpo donde tengan alguna tensión y con una respiración muy profunda intenten liberar a su cuerpo de esa tensión. Y ahora imaginen su propia burbuja personal, esa burbuja donde solo entra la gente que uno ama. Intenten con las siguientes respiraciones ampliar esa burbuja abrazando a su par. Imaginen que su par y ustedes están en una misma burbuja. Y con esa percepción vamos abriendo los ojos, vamos mirando a nuestro par y nos respondemos la segunda pregunta, que es ¿quién eres? Entonces, 1 minuto cada uno de vuelta. ¿Okay? 1 minuto para cada uno. Y vamos cerrando. ¿Ok? ¿Ok? Cambió un poco la narrativa. Ya, vamos ahora a un tercer momento. ¿Ok? Entonces les pido que se pongan lo más frente a su par. Y vamos ahora sí obligatoriamente a cerrar los ojos. ¿Ya? Entonces cerramos los ojos brevemente, nos conectamos con nosotros mismos, con nosotras mismas, conectamos con nuestra respiración y tomamos conciencia de que estamos vivos primero. Y vamos a imaginar lo siguiente.
En la ceremonia de la mañana estábamos reconociendo las semillas. Imaginen su semilla favorita. Imaginen su color, imaginen su tamaño, imaginen su textura. Y cuando la hayan imaginado, piensen que ingresa esa semilla adentro de ustedes. Y sientan por un momento el peso de esa semilla, como empieza a caminar o a desplazarse hacia lo más profundo de lo que ustedes consideren que son. Y sientan como esa semilla sigue profundizando y sigue profundizando y sigue profundizando. Hasta llegar a ese lugar donde está la semilla y yo. Y muy sutilmente van a intentar buscar o conectar sin abrir los ojos con la mano de su par. La mano sutil y amorosamente y se van a responder la tercera pregunta, que es ¿quién eres? Sin abrir los ojos.
muy lentamente vamos cerrando el compartir de Pedrito. Y le agradecemos a nuestro par por haber compartido. Pueden manifestarla libremente. Y claro. Ahora pueden abrir los ojos y ver que tengo levantada la mano para que nos callemos. Bueno, le agradecemos a nuestro par, por favor, y volvemos al centro. Y me gustaría, y ya quedan 25 minutos, ¿ves? El tiempo no es lineal, vamos a alcanzar perfectamente. Entonces me gustaría escuchar un par de voces de ¿a quién le gustaría compartir qué es lo que cambió entre la primera narrativa y la última? Aquí. Hay más micrófonos, gracias. Gracias. Muy buenos días. Para nosotros la narrativa fue cambiando desde una capa más exterior, que era más como contar quiénes éramos desde lo externo, hacia lo interior. No voy a decir lo que dijimos porque fue más privado entre nosotros, pero esa fue la evolución, hacia capas interiores profundas e importantes y valiosas. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera compartir? Ahí hay más manitos. Eso. ¿Cuál es la pregunta? Perdón. Me encanta. Si quieres compartir, ¿qué es lo que te pasó? Ah, sí. Pensaba que era eso, pero quería estar segura. Me sentí muy feliz y agradecida de compartir aquí con la ñañita. Nuestras respuestas fueron muy cortitas, como que yo sentí que más que nos estuvimos como sintiendo, como en ese silencio también, y fueron como respuestas muy precisas. Y sí, pues fue cambiando, hasta se me había olvidado decir mi nombre, por ejemplo, no sé, como que uno se va así como a lo más esencial que uno es, y fue muy lindo. Muchas gracias por la instancia. Muchas gracias. ¿Por ahí había más manitos? Dos. Sí. Muchas gracias. Y acá hay otra. Siento que agradezco que la primera fue un poco hacia el individuo, quién es, quién soy. Luego trascendimos un poco hacia cómo nos involucramos, cuáles son nuestros bordes, cómo nos entendemos, qué está fuera de ellos. Y finalmente, quiénes somos desde la energía que fluyó, desde todos quienes estamos aquí, desde todo lo que nos rodea. Y todavía estoy flotando. No sé si fueron las respiraciones profundas, pero estoy un poco mareada, estoy como... pero estoy sintiendo mucho. Siento que nos sentimos, y a todos los que están aquí. Y quién eres somos todos. Siento que eso es como... Eso que... Hola. Bueno, tomando lo que decías tú, no sé quién eres, pero somos un poco lo mismo. Sí, me pasó que el primer relato, no sé si se escucha bien, voy a hablar fuerte. El primer relato hablaba de yo, hola, soy Dani, soy Pedro, soy así, asá, no sé, el signo, qué sé yo, hago esto. Súper bien, porque creo que un poco eso es como como se ve que es lo primero que salió del consciente, y en el ejercicio, para no extenderme tanto, pasamos a la segunda etapa, y en la tercera etapa el relato era totalmente distinto. Soy parte de lo que tú eres, soy parte de todo esto, y ya no había una individualidad. Y eso lo encontré entretenido. Ese es mi aporte. Hola, aquí, ¿sí? Sí, Dale.
poco lo mismo, tal cual. En la tercera pregunta me fue imposible definirme como yo individuo y como me fue imposible decir quién soy sin sentir un vínculo y fuera como algo separado, ¿no? Fue imposible nomás, entonces cambió totalmente la definición propia. Digamos. Súper. Bueno, muchas gracias por prestarse para el ejercicio. Yo diría que probablemente, como dice Capra, la crisis más profunda es una crisis de percepción, ¿no? De lo que creemos que somos respecto de lo que quizás realmente somos, ¿sí? Entonces, se me ocurrió partir así esta idea de que todo lo que ocurre en distintos niveles de profundidad y ocurre en distintos niveles de escala. Todo lo que decimos, Maturana decía algo así como, cuando digo algo, digo más de lo que creo que digo. Y yo creo que de muchas maneras eso es verdad. Entonces, ¿quién eres? Probablemente, y de muchas maneras, ¿no es cierto? Venimos de una historia de unos 13.000 millones de años, una historia cosmológica, ¿no es cierto?, que nos une, de una coevolución estelar. Entonces, desde esa mirada quizás somos literalmente una recombinación de polvo de estrellas expresados en Gaia en este momento del tiempo, ¿no? No sé si conocen a Alan Watts, pero Alan Watts habla mucho de esto, ¿no? De que en realidad somos el universo experienciándose a sí mismo en este momento del tiempo con forma de Ronnie, en mi caso, ¿no? Y con forma de cada uno en sus casos. Entonces ese es un nivel de escala, ¿cierto? Al mismo tiempo venimos de unos 3.800 millones de años, ¿no es cierto?, de coevolución de esto que llamamos planeta, o que llamamos Gaia. Probablemente en una recombinación y en una complejización y diversificación permanente de helio e hidrógeno. La hueá impactante, ¿no? Bueno, no sé, a mí me impacta. A mí me impacta. Y por lo tanto, de muchas maneras somos una manifestación de la naturaleza teniendo una experiencia humana, ¿no? Hay muchos que me conocen por esta frase, que la vengo diciendo hace harto tiempo, y digo que somos una manifestación, porque en realidad hay muchos que dicen que somos naturaleza. Yo creo que es súper egocéntrico decir eso. Somos una manifestación nomás de la naturaleza teniendo esta experiencia humana, teóricamente sapiens, ¿no? Nos creemos sabios y nos nombramos sabios, lo cual también es bien egocéntrico. Y hay unos que dicen que somos sapiens sapiens. En fin. Entonces, ese es otro nivel de escala, y hay quizá un tercer nivel de escala, que es que venimos de algunos cientos de miles de años de coevolución social y tribal, ¿no? Que es como nuestra última pedacito de experiencia, y como el linaje humano, y desde esa perspectiva, a mí me encanta decir esto, ¿no? Que somos campos sociales teniendo a ratos una experiencia individual. Y esto lo acabamos de demostrar en este ejercicio, ¿sí? Hay una... porque muchas veces decimos lo contrario, ¿no? Que somos individuos y que a veces nos experimentamos como socialmente, pero en realidad somos mucho más social, que a ratos tenemos la percepción individual. Al menos eso me pasa a mí, no sé si les pasa a ustedes. Pero en fin, entonces hoy día me voy a presentar así. Esto creo que soy, o creo que somos. Y también hay un escritor bien bueno que dice esto, ¿no? No podemos cambiar
todo lo que enfrentamos, pero nada cambiará a menos que lo enfrentemos. Wow. Entonces yo creo que estamos acá por algo que yo siento que tenemos que, no sé si enfrentar, porque probablemente esta narrativa es como la narrativa de la guerra, ¿no? No hay nada que enfrentar quizás, pero sí tenemos que reinterpretar, ¿no? Quizá alguna de las maneras de estar en el mundo. Yo he escuchado harto a Juan Pablo y a Ricardo, y me encanta lo que hacen, y me encanta cómo lo hacen y lo que dicen. Y para mí es un honor como ser el extra de las presentaciones de ellos. Y siento que hay como una necesidad colectiva, ¿no es cierto?, de por lo menos remirar el rol del ser humano en una experiencia colectiva, participando de una biosfera, participando de un planeta, participando de un sistema solar y de un universo, ¿no? Entonces a mí me encanta pensar, ¿no es cierto?, esta idea de que que hay una circularidad que no podemos separar entre el proceso de vivir y el proceso de conocer. Y esto no lo digo yo, sino que lo dijo Maturana y Varela, y nosotros nos apoyamos 100% yo le creo a Maturana y Varela cuando dijeron que la autopoiesis como proceso es un proceso de cognición. Y por lo tanto, todo lo que vive, conoce, y por lo tanto tenemos posibilidad de cambiar ese conocer todas las veces que queramos. Y los cambios en el conocer le decimos aprender, ¿no? Por lo tanto, tenemos siempre la posibilidad de reaprender. Nunca desaprendemos. ¿Ya? Hay algunos que les encanta esa palabra, pero no somos un cassette, para los que tenemos más de 40, ¿no? No somos un CD, no sé qué es lo que uno puede borrar hoy. Bueno, puede borrar el computador, en realidad. Pero en realidad lo que sí hacemos cognitivamente es reaprender, es reconocer. Y ese proceso es súper interesante y es súper necesario comprenderlo. Y para mí hay un proceso en el que estamos probablemente en estos años que tiene que ver con otra circularidad que no se puede separar, que es la circularidad entre hacer sentido y construir significado. Hacemos sentido a niveles altos de abstracción. Venimos de un linaje que aprendió a cantar, a bailar y a dibujar antes que hablar. Por lo tanto, todo lo que hablamos en realidad es una reducción de la realidad. Y a mí me encantan las palabras difíciles a veces porque siento que de esa manera podemos estresar un poquitito nuestra cognición y podemos quizás reinterpretar algunas cosas. Entonces, cuando hacemos sentido a niveles mayores de abstracción, ese proceso se llama entendimiento intuitivo, que es una de las estrategias más masivas en nuestras tomas de decisiones. En realidad, tomamos las decisiones totalmente intuitivamente, pero pensamos que lo hacemos racionalmente. La construcción de significado es la reducción de esa abstracción a un proceso más lineal y por lo tanto un proceso más racional. A ese proceso le llamamos razonamiento lógico. Entonces, esta circularidad entre hacer sentido y construir significado es una circularidad en realidad entre el entendimiento intuitivo y el razonamiento lógico. Y lamentablemente hemos estado sobreentrenados en los últimos años. Todos los que estamos vivos hoy día hemos sido educados en un sistema educativo que favorece el razonamiento lógico. De hecho, hay mucha gente que habla desde la lógica de no sé qué. Entonces yo creo que uno de los desafíos del siglo XXI es reconectar con ese entendimiento intuitivo. Y por eso me encantó el trabajo que hicimos en la mañana con la Vi y con Seba, porque tiene que ver con reentender o conocer a niveles mayores de abstracción, suspendiendo un poco el lenguaje, ¿no es cierto? Cosa que nos hace bien a veces. Entonces yo creo que esta circularidad
entre hacer sentido y construir significado es tan relevante como la circularidad entre el proceso de vivir y el proceso de conocer. Y esto en el fondo es una invitación, es como cuando uno, han cachado que cuando de repente uno dice, bueno, pero o te preguntan, pero ¿por qué hiciste eso? ¿No? Es que uno dice, bueno, es que de guata Eso es el entendimiento intuitivo. Tenemos muchos, como que la conciencia y la mente es una condición repartida, más que un proceso cerebral, ¿no es cierto? La mente es una condición repartida entre cerebro, cuerpo, contexto inmediato, relaciones más cercanas y los instrumentos que más ocupamos. En algunos países, alguien que empieza a manejar tiene que estar acompañado de una persona que sabe manejar durante 2 años. Ese es más o menos el tiempo que nos demoramos entre que aprendemos algo y lo hacemos en piloto automático. ¿Alguien maneja más de 2 años acá, me imagino? Sí, ¿no? Ya no pensamos en los cambios, los ponemos, ¿no? Como que sentimos el motor y decimos segunda, ¿no? O tercera o primera. Y cuando de repente, ¿cómo se llama? De repente nos pasa que no tengo idea, el celular, si tienes el mismo celular hace más de 2 años, lo manejas con un nivel de perfección infinito, ¿sí? Entonces las herramientas más usadas son parte de nuestra conciencia. Lo mismo que las relaciones más inmediatas, ¿cierto? Nos extendemos, ¿no es cierto? Acá en el ejercicio que hicimos pudimos confirmar que en realidad no hay un lugar donde yo termino y donde parte el otro, ¿no? Entonces, bueno, esta circularidad yo siento que es muy relevante. Esto me lo voy a pasar porque es una lata. Y además todos lo sabemos, el pensamiento sistémico, somos sistema, somos sistema. El todo es más que la suma de las partes. Bueno, eso es la lámina anterior, ¿okay? Eso ya lo sabemos. Pero quizás solamente rescatar este fenómeno de la emergencia, ¿ya? El fenómeno emergente. Lo han escuchado, ¿no? Todo emerge, ¿no? De hecho, los científicos tienen un serio problema con describir el fenómeno emergente. Yo creo que es de las pocas descripciones poéticas que los científicos han tenido para describir un fenómeno que en realidad nadie lo puede explicar muy bien. Porque es magia, po. Es como la vida, ¿no? ¿Cuánto nos desvivimos por explicar lo que es la vida? Pero la vida es la vida. Pues, o sea, ¿y cómo confirman ustedes que están vivos cuando despiertan? ¿Están vivos ahora? Tomando conciencia. Algunos se toman unas pastillas para ser conscientes. A mí me pasó, yo tuve un problema a los 18 años, tuve un problema en el corazón, se me alojó una bacteria en una válvula. Súper loco. O sea, esa fue como la explicación que me dieron después de 6 meses, ¿no? Y entre medio empezaron a probar algunas cosas que fueron súper desafiantes, ¿no? Entonces, tomaba unas pastillas, con unas pastillas se me caía el pelo, con otras me salía una roncha. Y había unas pastillas que hacían perder la sensibilidad cutánea en muchas partes del cuerpo. Entonces yo despertaba y había algunas zonas que yo sabía que las tenía despiertas, entonces me peñiscaba para confirmar de que estaba vivo. Bueno, cosas que pasan a los 18. O sea, a los míos, por lo menos. Bueno, entonces, bueno, los fenómenos emergentes son fenómenos que ocurren, de nuevo, en distintos niveles de escala y en distintos niveles de profundidad. Y probablemente hoy estamos como en un proceso también de una nueva emergencia para lograr entender el mundo en el que vivimos, ¿no? Y esto es como más o menos reciente, ¿no? Hace, no sé, pues, unos 200 años vivíamos en la administración científica, donde el control de la función era muy relevante. Pensábamos que los procesos eran simples, empezamos a fabricar cosas ¿cómo se llama?, masivamente. Y entonces la relación causa-efecto era más o menos evidente, la metáfora es la máquina. De hecho, todavía tenemos ese lenguaje súper integrado
en nuestro día a día, ¿no? Tenemos muchas metáforas de máquinas que todavía usamos, ¿no? De hecho, el mundo científico en esa época hablaba de que el universo era una máquina, literalmente, ¿no? Pero eso, bueno, luego con la lámina que no vimos del pensamiento sistémico, los sistemas y todas las cosas, descubrimos que en realidad había algo que integrar, que era esta mirada sistémica, ¿no? Y que hay una cosa que es la interconexión y la interdependencia, que es muy central. Y aprendimos mucho con eso. En términos de administración, apareció la administración sistémica, donde había un tema con el control de la información. Ese era como el tema, ¿no? Cómo controlamos, cómo evolucionamos y cómo podemos tener métricas. Entonces, lo que no se puede medir, no se puede controlar, y aparece todo eso, ¿no? Que nos sirvió y que ha sido muy útil para un montón de cosas humanas. Entre esos conceptos que aparecieron por ahí, apareció el concepto de la sustentabilidad, y la sostenibilidad muy relevante en nuestros últimos 70 años de experiencia. Y hoy día estamos peor que hace 70 años, con toda la sostenibilidad y toda la sustentabilidad que hemos trabajado. Entonces, emerge una nueva metáfora que yo creo que es súper entretenida y creo que va a ser muy útil, o está siendo muy útil en algunos campos donde se está utilizando, que es que cómo pasamos de esta mirada sistémica a una mirada ecológica, ¿no? Desde la ecología. Y eso yo creo que es bien interesante y integramos esta idea de los sistemas complejos al mundo sistémico. Entonces ya pasa la administración más que sistémica a ser ecosistémica y empiezan nuevas como maneras de ver el mundo que yo creo que van a ser súper útiles para los desafíos que estamos empezando a enfrentar. Y por lo tanto, hacer sentido contextual va a ser algo súper clave. Todo es contexto dependiente y no libre de contexto. Por lo tanto, todo lo que ocurre aquí en Pucón es único de Pucón y es irreplicable. Podemos identificar algunos patrones que eventualmente, si solucionamos las problemáticas que acá tenemos, pueden servirle a otros contextos. Pero todo en realidad es contexto dependiente. Entonces, entendiendo eso, yo me he dedicado los últimos 15 años de mi vida a cambiar la manera de hacer consultoría, por llamarlo de una manera lo que uno hace, o lo que todos hacemos de muchas maneras. ¿Se han dado cuenta? Y me encanta compartirlo porque cuando me di cuenta me reí de mí mismo, ¿no? Yo leía, me encanta leer, y he leído mucho y he leído algunos libros que son libros de management. Siempre, no sé si han cachado, pero la mayoría de los libros de management que uno lee son casos de éxito. Nos encantan los casos de éxito. ¿Se han dado cuenta? ¿Y cómo lo hizo tal? ¿Y cómo lo hizo cual? ¿Y qué es lo que hace Google? ¿Y qué es lo que hace Netflix? Y todos estos grandes y sapos. Lo cual yo no me estoy riendo de ellos, sino que me encanta que hayan tenido éxito y el éxito, digamos, no es malo o no, quizás es más bueno, como lo caracterizamos. Pero lo que sí hay es que cuando uno solo estudia casos contexto dependientes de unas pocas empresas y de ahí deriva teoría, muchas veces transformadas en recetas, y las usa en otros contextos, fallan. Y han empezado a fallar sistemáticamente. Entonces, lo que no estudian esos libros de casos de éxito son las empresas que no les fue bien. Y cuando uno estudia las empresas que no les fue bien, se da cuenta que hicieron lo mismo que las empresas de los casos de éxito. Entonces, hay una estrategia que ha usado el mundo de la consultoría y el mundo de las intervenciones organizacionales durante muchos años, que se llama Practice-Based Theory, o sea, teorías que se derivan de las prácticas de casos de éxito, ¿sí? Entonces, lo que yo dije hace unos años atrás, dije, ¿y qué pasa si uno lo hace al revés? Y uno genera prácticas, pero basadas en teorías que sí hayan funcionado en muchos contextos y en muchos momentos. Y esa teoría que ha funcionado en muchos contextos y en muchos momentos
me di cuenta que era la naturaleza. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hice? Ñoñamente, me fui a el bosque y me sentí súper imbécil. No sé si han pasado alguna vez 1 o 2 noches en un bosque sin carpa o sin saco. Como que el bosque o la selva despierta a una cierta hora. Cuando pasa el calor, aparecen todos los bichos y un nivel de decibeles que es imposible dormir por el ruido. Y es muy increíble, porque uno se siente muy torpe, uno se siente muy como inexperto, y yo creo que sentir eso es súper bueno. Quedan 10 minutos, bacán. Recién voy a empezar la presentación ahora. Pero no importa, el tiempo no es lineal. Entonces, me pasó que empecé a reconocer patrones. Y cuando uno aprende a reconocer patrones, es como que uno no puede dejar de ver patrones después. Y esos patrones intenté empezar a sistematizar y empecé a hacer experimentación en organizaciones en función de los patrones, intentando hacer este viaje contrario, ¿no? Y en eso me lo he pasado los últimos 15 años de mi vida. Estoy feliz de haber como hecho ese camino, porque creo que hay mucho por hacer. Y no sé si voy a alcanzar quizás a contar un par de cositas en 10 minutos, pero no importa. Y entonces cuando llevamos la mirada desde lo local a lo global, tenemos que quizá entender lo que nos ha pasado en el último tiempo, quizás desde una mirada más paradigmática, ¿no? Porque las decisiones que tomamos en general las tomamos en función de los paradigmas que están presentes en nosotros. Y todo paradigma tiene muchas dimensiones, pero estas 3 son las más fundamentales. Nuestras prácticas, representadas por las manos, esas son manos, porque me han dicho que ese gallo que está, la cresta del gallo, no sé, me han hecho mucho microbullying con estos dibujos. Pero son manos, ¿ok? De hecho, la mano derecha tiene los 5 dedos evidentes, súper evidentes. La otra no sé. Entonces, las prácticas es una de las dimensiones clave en los paradigmas, la manera como hacemos las cosas. Otra dimensión clave son las ideas y estructuras, ¿sí? Eso es un cerebro. Es obvio, ¿no? Que es un cerebro. Y bueno, pero un paradigma no se transforma o no permanece en el tiempo a menos que no esté la tercera componente, que tiene que ver con las éticas, los principios y la espiritualidad asociada a las estructuras, ideas y a las prácticas. Y está representada por un corazón. Ese sí se cacha, ¿no? Un corazón. O sea, cuando decimos que ponemos cabeza, corazón y manos en algo, estamos poniendo un paradigma a disposición, ¿sí? Pero los paradigmas van cambiando en el ser humano, ¿sí? Entonces, un paradigma normalmente crece en nosotros y en nosotros como colectivo hasta que llega un momento en que empieza a tiritar para luego decaer. Yo creo que estamos en ese momento, en ese metamomento. Hay un paradigma que se está cayendo a pedazos, que muchos lo quieren intentar sostener lo más posible, pero al mismo tiempo que ocurre eso, emerge, está apareciendo un paradigma nuevo, que no sabemos muy bien la forma que va a tomar, pero que lo sentimos, ¿no es cierto? Y este encuentro es un ejemplo de eso, ¿sí? Hay gente que está construyendo un mundo nuevo al mismo tiempo que el mundo se cae, ¿sí? Entonces vivir esa paradoja no es fácil, y por eso agradezco esta invitación, principalmente para poder desahogarme. Bueno, entonces como ya sabemos esto, les voy a contar en los últimos 5 minutos la historia de los últimos 60.000 años de experiencia humana, ¿ya? Hice esta lámina justamente para poder hacer eso. Antes tenía como 25 láminas. Este es el resumen de esas 25 láminas.
Y es muy interesante porque este metamomento en el que estamos, algunos le llaman el tercer gran cambio a nivel sociocultural, y eso implica fundamentalmente que ha habido dos antes, porque es el tercero. Pero en fin, pero esos dos antes son bien interesantes, sobre todo el primero. El primer gran cambio es un cambio donde hemos pasado de ser cazadores-recolectores a ser agricultores, fundamentalmente. Y es un cambio que ha durado miles de años en producirse. Todavía se está produciendo, de hecho. Pero es un cambio que muchos datan de por ahí de hace unos 12.000 años atrás. Pero antes de esos 12.000 años ya llevábamos 50.000 años siendo cazadores-recolectores. Por lo tanto, nuestra historia masivamente está permeada por esta experiencia desde la mirada económica de retorno inmediato y desde la mirada económica de una economía del regalo. Y hoy día algunos neurocientíficos están evidenciando de que probablemente fuimos capaces de convivir 50.000 años como seres humanos gracias a la economía del regalo. Porque cuando uno regala o cuando uno recibe un regalo, uno experimenta y libera muchas hormonas de la felicidad y el amor, ¿no? Hay varios experimentos hechos. Hay uno muy divertido, gracias. Hay uno muy divertido, me va a sobrar tiempo, le midieron la secreción de hormonas a mujeres comprando zapatos. Hay como una vinculación entre la mujer y el zapato que los hombres no entendemos mucho, pero es muy, muy, muy fuerte. Entonces midieron la liberación de hormonas de unas mujeres en todo el proceso de compra de zapatos en una tienda. Entonces, miraban ¿cómo se llama? La vitrina, ¿no es cierto? Entonces, miraban la vitrina, como se enamoraban de un zapato, entonces entraban, se lo pedían a la persona que los atendía, luego se probaban el zapato, lo elegían y finalmente, bueno, lo pagaban y se lo entregaban. ¿En qué momento creen que se liberó la mayor cantidad de hormonas de la felicidad? Cuando se lo probó, dicen por acá. ¿Alguien dice algo distinto? Cuando se lo compró. No, pero es que no, aquí ella lo compró. Cuando encontró que le calzaba, dicen por acá. Cuando los vio. Cuando lo pagó. Buena. La respuesta es que en todas se liberaron, pero ninguno le achuntó. La mayor liberación fue el momento en que recibió el paquete, después de pagarlo. Entonces, todos quedaron medio cachudos con el experimento y le pusieron, empezaron a medir a las personas que atendían. Y había una persona distinta que atendía en cada etapa del proceso. Adivinen en qué etapa del proceso la persona que atendía liberó más hormonas de la felicidad. Cuando le entregó el paquete. A que le pagaron, la plata no es de él. Entonces es interesante, ¿no? El acto de regalar eleva la hormona de la felicidad tanto en el que recibe como en el que regala. Y probablemente por eso vivimos 50.000 años en comunidad. Tenemos eso, lo seguimos trayendo en nuestro ADN. Bueno, el primer gran cambio generó una serie de cambios. Hablamos de la mirada desde la economía, pero desde la mirada psicológica, que probablemente es lo más interesante, psicológica, espiritual, por decirlo de alguna manera. Hicimos una mutación muy loca. Nuestros ancestros vivían en la experiencia, y todavía tenemos ancestros acá presentes, vivían en la paradoja del mundo natural. Experimentaban la pertenencia a un sistema mayor. Y además nos movíamos permanentemente. Y entonces incluso hoy día hay cierta evidencia de que habían ciertas comunidades cazadoras recolectoras que tenían ciertos circuitos porque captaban perfectamente el ritmo de la abundancia del mundo natural. A mí me gusta llamarle la sobreabundancia, que se lo escuché una vez a Varela, y él lo aprendió de San Juan de la Cruz. Es un concepto que yo creo que
quizá lo sintieron haciendo este ejercicio o el ejercicio de la mañana, que es el estado permanente de preñez del mundo natural. El estado de preñez, cuando las mujeres están embarazadas, bueno, esto es mucho más fácil que lo explique una mujer, pero lo que yo he visto, por lo menos, es que, ¿cierto? Como que empiezan a crecer, a crecer, a crecer, y cuando está a punto de tener ya que explote la vida, siempre como que hay un estado un poquitito más abundante, ¿no? Ese es el estado de sobreabundancia, es como que, y de hecho yo en un momento de mi vida empecé a contar las semillas de las lechugas, no sé si, yo sé que ese es mi trastorno obsesivo compulsivo. Y los que conocen la semilla de la lechuga son muy chiquititas, ¿no? Y una flor de lechuga puede tener miles de lechugas. Yo hacía montoncitos de 100 y las contaba. Porque quería confirmar esta cosa de la sobreabundancia. O sea, de una lechuga llegué a contar 4.723, hasta 40.000 semillas de una lechuga. Si eso no es sobreabundancia, yo no sé qué es la sobreabundancia. Pero el mundo natural tiene esa expresión permanente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay como un proceso muy bonito, que es que después de un estado de mucha como intensidad, viene un pequeño momento como de suspensión de esa intensidad y una explosión de vida que aumenta la complejidad y la diversidad. Sí, es muy increíble como el universo ha hecho eso siempre, ¿no? Entonces pasamos de esta percepción de pertenecer al mundo natural, de una experiencia de la paradoja, de una percepción horizontal, hacia lo que algunos autores llaman el complejo de autoridad sagrada. Despegamos la mirada de la tierra y la elevamos al cielo para poder explicarnos y para construir significado de todo, incluso de la vida y de la muerte. Entonces, ese proceso a nivel espiritual fue muy dramático, está siendo muy dramático para el ser humano, y que, de nuevo, es un proceso en el cual llevamos algunos miles de años. Pero, fundamentalmente, y aquí algo central, en este primer gran cambio, le llaman el gran olvido. Me encanta ese nombre porque pareciera que se nos olvidó lo que produjimos. Y fundamentalmente lo que produjimos, yo me gusta resumirlo en 4 patrones muy fundamentales. El primero, la emergencia de jerarquías como proceso social, ¿sí? Inicialmente con sacerdotes a la cabeza, luego con faraones, ¿no es cierto? Luego con reyes, luego con comerciantes, luego con comerciantes, luego con comerciantes, luego con corporaciones. Esa ha sido como la historia jerárquica del ser humano, ¿no? Y cuando nos empezamos a sentar, perdimos la capacidad de movimiento. Eso tiene efectos biológicos tremendos. O sea, de hecho, la sobrepoblación probablemente es uno de los efectos de poder permanecer en un lugar y poder controlar de alguna manera algunas plagas y pestes. Pero entonces las jerarquías fue un patrón muy fundamental que comenzó en esa época y hoy día nos tiene probablemente en un estado de dificultad grande. Todavía hay muchas instituciones y organizaciones que funcionan con niveles jerárquicos muy fuertes, y quienes han tenido la experiencia de funcionar en organizaciones de ese tipo, nos damos cuenta de que el campo social asociado a este patrón de jerarquía es un campo social de miedo y no de confianza. La confianza y el miedo no pueden coexistir en un mismo campo social. Y por lo tanto, el miedo fue probablemente acompañándonos en este proceso de sedentarismo y de una sociedad agrícola. Entonces tenemos el patrón de la jerarquía, el patrón del miedo, la supresión de lo femenino, porque empezamos a construir sociedades bastante más patriarcales. En un momento había de ambas, pero empezamos, sobre todo en Occidente, porque este monito no lo pude dibujar por Oriente porque tenía que hacer varias cositas más, pero esto es fundamentalmente lo que ocurrió en nuestro como mundo occidental, ¿sí? Y entonces la supresión de lo femenino, el miedo como campo social, la jerarquía, generaron este cuarto patrón que yo creo que es bien fundamental, que es el patrón de la separación del ser humano respecto del mundo natural. Experimentamos y tenemos
quedan 5 minutos, tenemos miles de años de experiencia de separación, ¿no? Por eso hacer estos ejercicios nos hace tan bien, porque como que recordamos que no hay nada como algo separado de otra cosa. Entonces estas 4 patrones nos han acompañado a lo largo del tiempo. Luego se integra el segundo gran cambio, donde integramos toda esta percepción de todo lo que aprendimos del mundo agrícola, donde desde la mirada, de nuevo, desde la economía del regalo y del retorno inmediato, pasamos a una economía de la acumulación, de la transacción y del retorno retardado. Es súper dramático ese cambio. Aprendimos a acumular grano inicialmente, para tomarlo como chicha, eventualmente, inicialmente, pero después para poder nutrirnos. Y esta acumulación generó las primeras, ¿cómo se llama?, monedas, ¿no es cierto?, las tablitas de greda, el shekel, que le llamaban inicialmente, y eso nos permitió intercambiar, y empezamos a generar deuda, porque intercambiamos nuestro grano por otros servicios, y empezamos a deberle a gente, y por lo tanto empezamos a valer menos, y por lo tanto tuvimos que generar todo el desarrollo de las milicias para poder controlar esa jerarquía. Entonces esto que ha ocurrido en algunos miles de años se integra con esta idea de un paradigma, emerge esta idea de que podemos crecer infinitamente en un planeta que es finito, que es el paradigma de la sociedad de crecimiento industrial. Y que es un cambio que yo lo dato en 1385 porque ahí en Occidente el rey de Portugal armó las primeras embarcaciones que nos permitieron comercializar a gran escala. Entonces es un proceso que ha durado algunos cientos de años. Y llegamos a este momento del tiempo donde las flechitas rojas implican las transiciones. Entonces el primer gran cambio ha sido un cambio que ha durado miles de años en producirse. El segundo gran cambio ha sido un cambio que ha durado algunos cientos de años en producirse. Hoy día, el momento en el que estamos es un momento de total sobrecarga y colapso. Las, ¿cómo se llama?, 15 diapositivas que vienen hablan de eso, pero como no las vamos a ver, se los cuento. Y entonces hoy día estamos en un momento muy especial, donde hay todo un sistema que se está cayendo, que se está desmoronando, y al mismo tiempo está apareciendo un paradigma emergente que ojalá se fundamente en procesos lo más regenerativos posible, si queremos que ver futuras generaciones de seres humanos operar. Quizá ya pasó la vieja y en realidad el linaje humano va a ser una historia más de las 90 y algo % de especies que ya no existen. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que mientras estemos acá, eventualmente vamos a tener que enfrentar esta realidad. Que es la frase con la que partimos, ¿se acuerdan? Entonces, este gran cambio, a diferencia de los otros cambios que han durado miles de años en producirse y cientos de años de producirse, este gran cambio no puede tardar más de 20 años si queremos que sea un cambio, ¿sí? Así que bienvenidos a los años más desafiantes para la historia de la presencia humana sobre la Tierra. Para que vean que es verdad lo que les decía, ¿no? Entonces esto lo voy a pasar muy rápido. Los límites planetarios, bla, 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 bla. Los 6 límites que tenemos sobrepasados. El último, el agua verde. El más grande, la pérdida de biodiversidad. Esto es lo que se nos viene en términos de migración. Este es un estudio que se hizo en 10.000 niños y esto es lo que ellos piensan. 83% dice que la gente falló en cuidar el planeta, 75% dicen que el futuro es aterrador, 56% dice que la humanidad está condenada. Entonces después nos preguntamos por qué los niños tienen ansiedad ecológica. ¿Ok? 300% de aumento en ¿cómo se llaman?, enfermedades autoinmunes en los últimos 20 años. Aquí abajo el aumento le puse exponencial porque todos los días cambia. En depresión y ansiedad ecológica, ¿cierto? Si eso lo sumamos al fenómeno de que hoy día, a diferencia de todas las civilizaciones anteriores que han colapsado, el colapso ha implicado un colapso local.
como me pidieron hablar de lo local y lo global, hoy día por primera vez nuestra civilización la podemos considerar una civilización global. Para construir este teléfono necesitamos minería de 6 continentes. Entonces, ¿cómo llegamos hasta acá? Así, po. Chan. Qué bonito, ¿no? Está bueno. Muy bacán. Ya. Esto me lo voy a saltar porque estos son, y para terminar con esto. ¿Sí? ¿Le doy un poco? ¿Me dais 3 minutos más? Bueno, ¿sí? Hoy ya estamos chatos, nos vamos. Quedan 5, mira. ¿Viste que el tiempo no es lineal? Ya, entonces me voy a quedar acá. Como verán, me encanta dibujar. El dato freak. Hay un programa que se llama Sketches. Muy bacán, porque tiene como esta cosa de acuarela. No es de verdad, es un programa. Si uno puede hacer una acuarela. Bueno, las acuarelas, en cambio, las acuarelas de la Tamara están hechas a mano. Esas sí merecen. Pero bueno, por lo menos los colores la llevan. Bueno, en todos los computadores se ve distinto en todo caso. Bueno, esto, ¿se acuerdan de los paradigmas? Bueno, hay gente que estudia escenario, ¿cierto? Entonces, el decaimiento de todos los paradigmas se produce de distintas maneras. Y hay muchos que hoy día estudian colapso. Y hay incluso algunos que ya se están preparando para el colapso, están en unos búnkers. Hay distintas expresiones de preparación. Pero el colapso está ocurriendo, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo que está ocurriendo el colapso, está ocurriendo este otro fenómeno que algunos le llaman distopia, que no es otra cosa que la profundización del sistema en el que estamos, ¿no es cierto? Más concentración de poderes, mayor inequidad, mayor locura, etc. Entonces, las posibilidades de los años que se nos vienen son infinitas, pero evidentemente que estos dos escenarios ya están ocurriendo. Y al mismo tiempo está ocurriendo un tercer escenario, que es justamente el emergente que falta, ¿no es cierto? Esta es una gran pregunta que no tengo la respuesta, pero se las dejo para que la mastiquen y la conversemos en la noche con una chela o un vino, un expansor de la conciencia. ¿Ah? Una kombucha, exacto. Todo lo que esté en proceso de fermentación es bueno. Entonces, ¿cómo solucionamos la intersección entre un sistema económico que requiere crecimiento exponencial con límites planetarios excedidos a nivel ecológico, social e individual? A mí me encanta pensar que mire, otra cosita que se mueve. A mí me encanta pensar que un tercer atractor es esto que algunos llamamos regeneración. ¿Sí? Y la regeneración en todas las expresiones posibles, ¿cierto? La regeneración biológica, pero al mismo tiempo, y probablemente la más central, es la regeneración de los campos sociales. Y es muy loco, yo que he estado tan metido leyendo temas de evolución y temas de biología últimamente, me encanta porque la coevolución de los ecosistemas se produce fundamentalmente por aumento en la diversidad, por mutación genética, por recombinación y por simbiosis. Y es muy loco porque todo eso que nosotros vemos expresado en el mundo natural, lo estamos nombrando nosotros y lo estamos explicando nosotros. O sea, ¿cómo le devolvemos esa sabiduría al ser humano? De todos esos procesos que vemos en su manifestación más maravillosa en la coevolución de los sistemas vivos. Y yo creo que llegó el momento de traerlos de vuelta, ¿no? Entonces, la regeneración como un proceso coevolutivo de los campos sociales es probablemente uno de los desafíos del ser humano del siglo XXI. Si queremos ver el siglo XXII. O quizás lo vamos a ver, pero quizás lo vamos a ver hecho, no tengo idea. Polvo de estrellas de nuevo. Entonces aparece la posibilidad de un paradigma emergente fundamentado en este, ojalá, proceso de regeneración
que implica muchas cosas, entre ellas implica un proceso, aquí nombro como todos los paradigmas que están detrás de esta evolución entre algo convencional al borde de la ley, que es como funcionan el 95% de las organizaciones, y una idea que va más allá de la sustentabilidad como la conocemos, que implica la suma cero. Y entonces la gran pregunta es, bueno, ¿cómo vamos más allá de la sustentabilidad como hoy día la conocemos? Reconociendo todo el trabajo, el regalo que la sustentabilidad nos ha dado, ¿no? ¿Cómo tomamos eso y lo podemos evolucionar a algo en corto tiempo que permita el vivir de los seres vivos, ¿no? Y ahora sí quedan 3 minutos. Excelente, porque me va a sobrar. Les voy a contar una historia, ¿ya? Voy a terminar con una historia porque en realidad partimos con una historia y no hay nada mejor que terminar con una historia, ya que estamos en un círculo y aprendimos a ser humanos contando historias en un círculo. Así que nos vamos a imaginar un fueguito al centro y les voy a contar una pequeña historia de algo que me está pasando en mi última experiencia vital. Esta es una una foto que hace justo 2 años atrás, un poquito más de 2 años y 3 meses, llegó una familia, voy a ir un pelito más atrás. Amanecí un día, me encanta el sonido de los pájaros. Está ese sonido de pájaro de... Ahí está. Un día amanecí en mi casa, así. Y yo dije, chuta, una loica. Decía, no puede ser. Y unos zorzales y varios sonidos de pájaros. Dije, me abrigué y salí. Y era una pareja de tencas. Las tencas imitan otros pájaros. Entonces, lo que yo pensé que era un montón de pájaros, en realidad era una pareja de tencas. y están armando un nido afuera de la cocina. Y un día llega la tenca coja. No sé si un gato la habrá tratado de cazar o se habrá quedado pegada en algún alambre. No tengo idea, pero llegó así. No sé si ven la patita derecha que le tiene cojita. Bueno, y como estábamos en pandemia, todas las almuerzos, yo almorzaba en la terraza y le da de comer a la tenca, miguitas de pan, que sea, pedacitos de lo que sea. Y la tenca al principio trataba de comer, pero como estaba coja se caía, ¿sabes? Una voltereta, genial. O sea, impresionante. O sea, no es que me haya alegrado, pero me encontraba que hacía un esfuerzo ella. Me van a perdonar los animalistas, pero como que generamos un vínculo, ¿ya? Increíble. Y un día, después de 3 meses, yo estaba almorzando y llega y se para en el brazo del asiento. Y le doy y comió mi mano por primera vez, a los 3 meses. Una loica, coja. Ya, perdón, una tenca, gracias. Gracias. El rigor de la impecabilidad del linaje, gracias, Juan Pablo. Y llega la tenca y come de mi mano. Yo estaba fascinado y ahí se quedó. Se quedaron, tuvieron familia, las tenquitas nacieron, qué sé yo. Y un día me empieza a picar la pierna tremendamente. Me asusté un poco, me picaba un lunar. Yo me reviso los lunares permanentemente porque mi papá se murió de cáncer a la piel. Entonces dije, bueno, llegó la hora, me tomé una hora online. Entonces me ve la dermatóloga, me dice, sácale una foto, mándamela por WhatsApp. Esa onda. Y me dice, Ronnie, vente inmediatamente a la consulta. Así que parto, llego a la consulta, me ve el lunar, llama al colega. El colega venía llegando de una sobreespecialización en melanoma en España. Llega y me dice, no te vayas de acá hasta que lo saquemos. Lo sacan. Ahí mismo arman como un mini quirófano y lo sacan. 7 puntos. Había crecido. Yo me dejé estar, lo reconozco. Bueno, me dice, en 2 semanas va a estar los resultados. Si es que necesitan un poco más, si es que no está bueno, te van a llamar, Sistema de Salud Chileno, para pedirte un poco más de plata para hacerle otros exámenes. Bueno, ese es otro tema. Podemos hacer otra presentación de eso.
Bueno, a la semana me llaman, me dicen, oye, necesitamos que depositen tal cuenta porque tenemos que hacerle más estudio al lunar. Entonces voy a la semana siguiente a que me den el resultado. Llega, están los dos con mala cara, ahora lo puedo ver así. Me dicen, Ronnie, es un melanoma, es profundo, puede haber metástasis, anda al oncólogo. Como estaba en la clínica y estábamos en pandemia, el oncólogo estaba libre. Así que fui a su consulta. Gracias. Y me dice, no te vayas de acá hasta que hagamos exámenes para ver si es que es lo que hay, ¿no? Entonces estuve entrando y saliendo de estos resonadores toda la mañana. Me dice, en 24 horas están los informes, vuelve mañana a la misma hora. O sea, no les puedo explicar esas 24 horas. Entre que te dicen tenés cáncer y puede haber metástasis. O sea, fui a hablar con mi papá al cementerio, bueno, y vuelvo en la noche. Llego en la noche a mi casa, estaban mis niños, me preguntaron qué pasó papá, les conté, lloramos, sanamos algunos linajes de temas familiares probablemente en esa noche. Bueno, voy al día siguiente al doctor, me voy a tomar 2 minutos para terminar la historia, y voy donde el oncólogo me dice, mira, Ronnie me dice, en 10 años no se me ha muerto ningún paciente. Y yo lo miro pensando, este bueno habrá tomado el electivo de psicología en la... y me dice, no hay metástasis. Pues pero me dice, pero vamos a tener que hacer una operación, se llama ampliación de borde. Para los que han tenido un melanoma, quizás lo conocen. Bueno, me hicieron un tajo desde la rodilla hasta la cadera, raspando todos los tejidos hasta el músculo para asegurar de que sale todo lo malo. Porque como los paradigmas, también esta cuestión funciona por capas. Entonces me hacen la operación a los 3 días. Al 4.º día vuelvo a la casa, cojeando. Y entre las múltiples manifestaciones de amor, una amiga me regala una sesión de biodescodificación, no sé qué, muy bacán. Como estábamos en pandemia, la tuve por teléfono. Pero fue bacán igual. Y termina la sesión con una meditación. Entonces me dice, Ronnie, cierra los ojos, la meditación, preciosa. Me dice, Ronnie, ahora abre los ojos y mira por la ventana. Y para que te acuerdes de este momento, sácale una foto a lo que ves por la ventana. Bueno, esta es la foto. Entonces me dice, ¿qué es lo que ves en la foto? La verdad, veo a una tenca que cuidé cuando quedó coja. Me dice, pero ¿está coja? Le digo, sí. ¿Y de qué pata está coja? De la pata derecha. ¿Y de qué pata te operaron? De la pierna derecha. ¿Y qué crees tú que viene la tenca a decirte, no? Bueno, aunque no lo crean, los 3 siguientes meses, la tenca, donde yo iba en mi jardín, la tenca aparecía. Entonces, cuando hablamos de regeneración, hablamos de un proceso de reconciliación profundo que implica recuperar esta percepción de que en realidad no estamos separados del nicho que nos contiene, ¿no? Entonces, solo para terminar, eso. Hablamos de regenerar no solo el mundo exterior, sino todos los vínculos individuales, colectivos y ecosistémicos. No estamos separados. ¿Ok? Eso. Muchas gracias. Y para terminar, cuando uno dice, ¿no? Porque
en algunos espacios Sara le pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos para regenerar el cuestión? ¿Cómo cambiamos el mundo en 5 pasos? ¿No? Y yo creo que no sé cómo lo podemos hacer, pero lo que sí sé es que cada vez que compartimos experiencias emocionales fuertes con alguien, yo creo que hay algo de nosotros que se sana y hay algo del colectivo que se regenera. Cada vez que cuento esta historia aparecen 10 o 20 historias de pájaros, de gente que ha superado o que ha logrado convivir con una enfermedad catastrófica y etcétera, ¿no? Eso. Gracias. Bueno, sí. Sí, hola, sí. Hola, ¿ahí? Bueno, muchas gracias por compartir esas. Ayer, ¿quién decía? El profesor Yerko, no sé si está por aquí. Estamos hechos de historias y son esas historias de cada uno de nosotros que nos llevan a ese sentimiento más humano, a esa sensibilidad de mirarnos y de agradecer estar vivos, agradecer la oportunidad de ser testigos de este gran regalo. Y aunque hemos olvidado muchas cosas, cuando hablábamos de despertar a los guardianes de la tierra, a los guardianes, y Sebastián me decía, pero para despertar a los guardianes de la tierra tenemos que recordar que somos guardianes de la tierra. Entonces, por ese recordar, fuerza, full energía de regeneración para ese recordar, para esa memoria, para sanar el olvido, porque todo está adentro, todo está adentro. Mi padre siempre me decía, en la piedra yace intacta la memoria de la vida. Ahí está. Yo estoy conmovida. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo para estar aquí hablando. Y quiero decirnos a todos, porque también va para mí, que le demos fuerza. Ahí están los pájaros que nos acompañan y todas las señales. Como decíamos también ayer, en uno de estos días, de esos relatos antiguos, cuando un humano despierta, recuerda, la Madre Tierra hace una fiesta porque estamos volviendo a nuestro origen, a esa comprensión de unidad integral. Así que muchas gracias, celebramos con otras palmitas de gratitud y de mucha fuerza a lo que ha sido esta hermosa conferencia, tan humana, tan profunda, tan natural. Así que vamos a dar ahora 10 minutitos de receso porque viene a... Falta algo. Es la emoción. Que también, Ronald, quería aprovechar en decirte a ti y a todos para recordar esta fuerza de lo colaborativo, que Foros por la Tierra es parte de este movimiento que está viviendo aquí el territorio, de algo que le hemos llamado eventos simultáneos colaborativos, que somos Foros por la Tierra y WAFest, que está sucediendo en la plaza. Y la posibilidad que esté hoy aquí Ronald Sistek regalándonos esta experiencia de vida ha sido gracias al apoyo de WAFest a Foros por la Tierra. Así que vamos a darle unas grandísimas palmas a todo el equipo de WAFest, que ha hecho un tremendo movimiento, y aquí está Simón, parte del equipo, para hacer realidad este sueño de también accionar las culturas regenerativas desde experiencias concretas que se están exponiendo afuera. Así que invitadísimos en la tarde a poder participar de los conversatorios, talleres. También va a estar Ronald haciendo una experiencia afuera en la Plaza de Pucón, con muchos invitados talleristas que estaban haciendo reciclaje, compostaje y muchas experiencias para el diario vivir de las culturas regenerativas. Hermoso, ¿verdad? Así que muchas gracias. Y en la noche tenemos un concierto de música que voy a tener el honor de compartir mi música, que es lo que más amo hacer. Como cierre en el escenario de WAFest, Foros por la Tierra también lleva su semillita a través de este concierto de música. Y así somos eventos simultáneos colaborativos, sumando fuerzas. Celebramos. Así que nos vemos en 10 minutos en esta hermosa transmisión y estamos todos aquí en Foros. Más fuerte, Foros. Muchas gracias. Volvemos en 10 minutos con el panel Ciencia Boje, que está impresionante. No se lo pierdan.